Hoy vamos a tratar de desarrollar algunos objetivos posibles que tienen que ver con el abordaje de las problemáticas, las perturbaciones del lenguaje en la infancia y la adolescencia, y también actividades y recursos que podemos ir tomando en cuenta al momento de hacer esa planificación, para que les sirva a ustedes bueno, en el trabajo que tienen que realizar y para que les podamos contar también un poco el modo en que trabajamos con niñas, niños y adolescentes. El abordaje terapéutico es la instancia que acontece después de llevar adelante el proceso de evaluación y la comunicación del diagnóstico no biológico. Para eso tenemos que plantear objetivos generales y específicos que siempre atiendan a el sujeto en particular con el cual estamos trabajando, a su historia, a su contexto, a su problemática lingüística. Debemos proponer actividades, recursos e intervenciones terapéuticas que van a tener por pretensión lograr esos objetivos que nos hemos planteado, brindar sugerencias en los distintos espacios de los cuales participa esa niña o ese niño, es decir, en su familia, en su escuela, otros espacios de socialización, otros espacios terapéuticos. Nosotras preferimos hablar de abordaje terapéutico y evitar utilizar otro tipo de palabras que suelen utilizarse como sinónimos, porque en realidad esas otras palabras remiten a sentidos bastante diferentes, ¿no? Sino que es habitual que se utilice la expresión tratamiento, reeducación, rehabilitación. En el caso particular de esta asignatura y de los contenidos que abordamos, nos ocupamos de promover el desarrollo del lenguaje, la comunicación y los aprendizajes de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en proceso de crecimiento, desarrollo y aprendizaje. Por lo tanto, preferimos hablar de abordaje terapéutico porque si utilizáramos la palabra tratamiento, esta remite al conjunto de medios que permite aliviar o curar una enfermedad o síntoma, ¿no? Y la verdad que esa no es la intención, si pensamos en la clínica del lenguaje y el aprendizaje infantil. La reeducación tiene que ver con enseñar de nuevo, ¿sí? Y sabemos que el lenguaje no se enseña ni se aprende, ¿sí? Sino que se construye, se desarrolla, se adquiere en el encuentro con otras personas. Si hablamos de rehabilitación, tenemos que pensar en ese conjunto de técnicas, métodos que permiten recuperar una función que ha sido perdida o que se ha visto deteriorada por un accidente o por una enfermedad, y tampoco es el caso del acompañamiento al proceso de adquisición del lenguaje y los aprendizajes en la infancia y la adolescencia. Por eso elegimos este término que tiene que ver con la palabra abordaje, que remite a una aproximación, a un acercamiento, que intenta atender a una problemática que es compleja, ¿sí? Porque se trata del desarrollo lingüístico y de los aprendizajes, porque vamos a trabajar con sujetos que justamente están desplegando sus capacidades para comunicarse, para expresarse, para comprender y para aprender. Y por eso también entendemos que en el abordaje terapéutico debemos incluir la perspectiva interdisciplinaria por la complejidad de estos procesos y porque además acompañamos al tiempo de infancia y adolescencia. Cuando vamos a proyectar ese abordaje, es importante que tengamos presente que el lenguaje cumple diversas funciones en la vida de todas las personas. Nos permite comunicarnos, construir lazos sociales, nos permite expresar lo que sentimos y pensamos, comprender lo que otras personas intentan decirnos, nos permite representar y simbolizar, permite la organización del pensamiento y de nuestro propio mundo interior, es decir, nos permite construir un espacio de reflexión, ordena la conducta, la atención, la memoria, y por supuesto interviene en los aprendizajes que tienen que ver con la escolaridad, como el proceso de alfabetización y la apropiación de los conceptos científicos. Digamos, tenemos que tomar en cuenta todo esto para pensar en esos objetivos, en aquello que nos queremos proponer lograr con esa niña, ese niño o ese adolescente. Las actividades y recursos que utilizamos tienen que ver
por la interacción dialógica, el juego, la narración y la literatura, básicamente. Siempre tomamos en cuenta a la interacción dialógica porque el lenguaje se desarrolla en el contexto de la comunicación verbal entre las personas, en las prácticas sociales que compartimos y desarrollamos, y que por lo tanto debemos proponer instancias comunicativas y dialógicas que permitan la participación de ese sujeto y promuevan el despliegue de la comunicación y de sus recursos lingüísticos. Tomamos en cuenta la literatura y los relatos porque promueven la organización del lenguaje interior y la construcción de discursos que portan sentido, que respetan también la sintaxis de la lengua. La estructura narrativa de los relatos de ficción tiene una particularidad muy interesante. Comienza con la presentación de los personajes, del escenario en el que suceden esos hechos y de un determinado tiempo. Siempre sucede un conflicto, ¿sí? Un problema que desestabiliza esa situación inicial y el desenlace o el final va a ser el momento en que se resuelve ese conflicto. Entonces, esa estructura narrativa permite ordenar el lenguaje interior para poder desplegar con más claridad los enunciados y los discursos en el contexto de la comunicación y la interacción dialógica. Tomamos en cuenta el juego porque es la actividad principal de la infancia, es un modo de participar en la cultura, porque el lenguaje es promotor del desarrollo infantil y de los aprendizajes, porque es un valioso sistema de representación que promueve el despliegue de la subjetividad, de la comunicación, del lenguaje y del pensamiento. Y vamos a tratar entonces de mostrarles algunos recursos y actividades para ver de qué manera las podemos implementar pensando en algunas generalidades que les puedan servir, ¿no? Que el plan terapéutico siempre está pensado en cada sujeto en particular, pero aquí vamos a tratar de contar un poco nuestras experiencias. Y como se trata de una experiencia, siempre es personal y singular. Y esto quiere decir que existen muchísimas otras diferentes y valiosas, pero bueno, podemos transmitir, compartir el trabajo que realizamos cotidianamente como un modo de hacer, de intervenir, sabiendo que existen otros posibles. Y por eso yo les quería compartir unas palabras de Sclia que habla sobre la importancia de la experiencia. Y él dice lo siguiente: la experiencia no puede ahorrársela a nadie. El saber de la experiencia no está, como en el conocimiento científico, fuera de nosotros. Solo tiene sentido en el modo en que configura una personalidad, una forma humana que es ética, porque tiene que ver con un modo de conducirse, y es estética porque tiene que ver con un... La experiencia implica singularidad, incertidumbre, libertad, pluralidad. A diferencia de lo que propone la ciencia, que generaliza, anticipa, predice, planifica y prescribe, la experiencia es una apertura a lo posible y lo imposible. Es el principio del quizás, ¿sí? Entonces, bueno, dicho esto, sepan que solo vamos a contar nuestras experiencias, pero que por supuesto pueden conocer otras también muy interesantes y valiosas, e incluso construir las propias el día de mañana. Algo importante, antes de comenzar con los recursos, es pensar en la organización del espacio de trabajo, ¿sí? Porque trabajamos con niñas, niños y adolescentes y en la medida de lo posible, porque por supuesto muchas veces vamos a trabajar en lugares que compartimos con otras personas, y eso quiere decir que no siempre podemos elegir o decidir, pero es importante recordar que trabajamos con la infancia y la adolescencia. Me acordaba entonces de un precioso cuento que ustedes han compartido en otras clases prácticas, que es Cuando sea grande, de Elsa Bornemann, y que hace referencia a que las niñas y los niños se sienten que han venido a habitar un mundo que está hecho para gigantes, aunque esos son chiquitos y chiquitas, ¿no? Entonces, a veces, cuando se puede, es importante respetar justamente esas particularidades y características de la infancia. A veces el mobiliario puede respetar su estatura para que se vuelva accesible.
o por lo menos podemos pensar, ¿no?, en algunas modificaciones para que esas niñas y niños se sientan que están a gusto, que ese lugar los está esperando, ¿sí? Es importante organizar y ordenar el material. Por ejemplo, los cuentos pueden estar al alcance de la mano, por lo que tiene la literatura es que de alguna manera pone en suspenso el tiempo para que quienes van a compartir ese relato ingresen en la fantasía, en la creatividad, en otro tiempo, donde existen otros mundos y realidades posibles. Pero si nosotras y nosotros le dejamos al alcance todos los juegos y juguetes, eso posiblemente entorpezca el trabajo, porque aparecen como un gran estímulo, ¿sí? Entonces, es bueno tener muebles cerrados, donde esos objetos estén guardados, o ordenarlos en cajas, que también las podemos pensar de acuerdo a los tipos de juegos que sí, los tipos de juguetes, las funciones que permiten desarrollar, clasificarlos, porque de alguna manera todas nuestras acciones tienen que ver con ordenar, ¿sí?, ese espacio de trabajo, y sabemos porque las acciones de las personas adultas ordenan también la conducta, el comportamiento y las acciones de las niñas y los niños, más allá de la importancia del lenguaje, que también tiene que poder ayudarlos a ordenarse y a progresar en ese desarrollo. El plan terapéutico no es una receta, ¿sí? Es decir, no hay un plan terapéutico universal. Por el contrario, tiene que ver específicamente con cada niña, niño o adolescente con el cual estemos trabajando, porque más allá de que puedan presentar ciertas similitudes en la edad, en la problemática lingüística, cada sujeto es diferente, ¿sí? Nos vamos a proponer objetivos, vamos a elegir recursos que tengan que ver con la infancia y la adolescencia, y actividades a desarrollar para promover efectos terapéuticos en relación al desarrollo lingüístico y a sus aprendizajes. Los objetivos generales tienen que ver con grandes propósitos que van a implicar tiempo lograrlos. Por ejemplo, la construcción de un vínculo afectivo terapéutico con esa niña, niño o adolescente. El progreso en las etapas del desarrollo del lenguaje. Avances en el proceso de construcción de la lectura y la escritura, progresos en el aprendizaje escolar, ¿sí? Entonces, esos grandes objetivos vamos a ir desglosando en los menores, más acotados, más cercanos, para construir los objetivos específicos. Vamos a tener en cuenta a ese sujeto, su contexto, su historia, su problemática lingüística y los distintos niveles del lenguaje que se encuentran afectados, para ir abordándolos a través de los recursos y las actividades que vayamos pensando y seleccionando. Algunos objetivos posibles, que sirvan solo a modo de ejemplo. Por ejemplo, digamos, gestar el vínculo afectivo terapéutico con la niña, niño o adolescente, generar encuentros que propicien la comunicación y el despliegue lingüístico, promover el progreso en las distintas etapas del desarrollo del lenguaje, propiciar la construcción de enunciados más extensos, promover el logro de producciones lingüísticas más inteligibles, propender avances en la adquisición de nuevos fonemas y en la combinatoria fonemática, promover el enriquecimiento del repertorio lexical, tanto en el uso de nuevas palabras como en la apropiación de nuevos significados, propiciar la organización del lenguaje interior, ampliar la capacidad de comprensión verbal en nivel eficiente, abordar las relaciones entre lenguaje y pensamiento, ¿sí? Digamos, ahí planteamos algunos objetivos para que sirvan como ejemplo. Les cuento además que esta es una tarea que hacemos con mucha frecuencia, porque si ustedes el día de mañana trabajan de manera autónoma, y entonces se van a acercar a ustedes personas que puedan tener una obra social o una prepaga, se pide el informe y el plan de abordaje terapéutico. O sea que esta es una tarea que cotidianamente realizamos. Entonces, bueno, hay allí también todo un ejercicio por hacer. Los recursos y las actividades, por supuesto, deben responder a esos objetivos, nos deben permitir llevar a cabo eso que nos proponemos. Los recursos pueden ser utilizados de diferente manera en diferentes actividades de acuerdo
¿sí? A lo que pretendemos lograr. Siempre tenemos que tratar de desarrollar situaciones interactivas donde compartamos con las niñas, niños y adolescentes esas instancias, ¿sí? Que pueden ser comunicativas, lúdicas, literarias, escriturales, de lectura, gráficas. Y en lo posible tenemos que tratar de apelar a la creatividad para entusiasmar niños, niños y adolescentes y también para entusiasmarnos a nosotras y a nosotros mismos, ¿no? Eso va a traer, por supuesto, mejores efectos y resultados. Yo ahora les voy a compartir algunas imágenes de esos recursos para que los podamos ir viendo y pensando en el modo de llevar adelante algunas propuestas. Tenemos los libros con imágenes y sonidos, hay de diversos tipos, la mayoría tienen que ver con animales de la granja, de la selva, mascotas, y también con vehículos. Estos cuentos son interesantes para niñas y niños pequeñitos que tienen escasos recursos lingüísticos, porque de alguna manera podemos trabajar en el contexto de la interacción dialógica un relato más breve, más acotado, más simple, donde quizás tengamos que hacer mayores intervenciones y pedir que esa niña o niño complete, haga este completamiento sintáctico del cual hablamos en los procedimientos de continuidad dialógica, nombrando siempre ese personaje que aparece en el cuento, o haciendo un enunciado breve sobre la escena que observa. Aparecen estos sonidos que en realidad son onomatopeyas, y sabemos que las onomatopeyas son el sustrato que da lugar a la producción de los fonemas de la lengua, entonces esto es muy valioso cuando queremos enriquecer ese repertorio fonemático. Podemos ir viendo que las niñas y niños empiezan a producir, ¿sí?, esos sonidos como onomatopeyas, y entonces sabemos que pronto van a poder incorporarlos a sus recursos lingüísticos para poder expresarse mejor. Tenemos estos libros de tela que son interactivos. Digo interactivos porque las niñas y niños, además de poder otra vez nombrar los personajes que aparecen, relatar una breve escena, hacer las onomatopeyas, tienen algunas cosas escondidas. Entonces, por ejemplo, detrás de una nube aparece un sol, un arco iris o la lluvia. Por ejemplo, ahí se ve la gallina que adentro tiene un huevo y adentro del huevo hay un pollito. Porque el caballo tiene una manzana y hay que darle de comer y después cepillarle los dientes. Porque hay zanahorias para darle de comer al conejo. El león que está despeinado y entonces lo tienen que peinar. Entonces, de alguna manera se combinan el relato literario, ¿sí?, aunque no haya así palabras ni texto, pero bueno, el relato que podemos ir co-construyendo con esa niño o niño, y también la simbolización a la que invita este recurso literario, ¿no? Además, son cosas que le gustan mucho a las chicas, incluso algunos más grandes, son una tentación. Los rompecabezas de animales, y también, digamos, los juegos y juguetes que tienen que ver con los animales, que existen de distintas categorías, los animales salvajes, los domésticos, los acuáticos, los prehistóricos, los insectos. Más allá de que permiten simbolizar, volvemos a lo mismo. Aquí aparecen en escena las onomatopeyas, de las cuales nos podemos valer para que las niñas y niños puedan ir produciendo nuevos fonemas. Respecto a los rompecabezas también se puede dar esta situación de tener como la posibilidad de hacer relatos breves acerca de ese animal, dónde vive, qué come, qué cosas le gusta hacer, ¿no? Generalmente hay un saber por parte de las niñas y los niños respecto de estas cuestiones, entonces los estamos habilitando a que puedan participar. Y lo otro importante es que al tener estos objetos presentes, tanto como soporte icónico concreto, se genera este contexto de presuposición del cual hablábamos en la clase anterior, que promueve la función de intérprete de quien oficia como terapeuta. Sabemos de lo que estamos hablando y entonces es más fácil comprender lo que esa niña o niño tiene para decir, sobre todo cuando su lenguaje es muy acotado
o a veces casi ininteligible, ¿sí? Y también cuando aparecen algunas dificultades en ese sujeto, el señalamiento ayuda a dar continuidad a esa interacción que estamos compartiendo. Abecedarios didácticos hay de todo tipo, ¿sí? Este también es interesante porque, bueno, podemos trabajar la producción de sonidos y la combinatoria fonemática de las palabras que aparecen en el tablero o en las fichas. Podemos tomar cada uno una ficha, entonces dice qué imagen observa, entonces ahí está la producción de la palabra. Podemos mostrarle a las niñas y los niños cuál es ese sonido inicial, mostrarle nuestro propio cuerpo, cómo lo producimos, para que luego puedan hacerlo en el propio, ¿sí? Y de esta manera trabajar la codificación lingüística en estos niveles. Y además aparecen anticipaciones que tienen que ver con la lengua escrita, porque están las letras, están las palabras, y entonces, bueno, vamos invitando a las niñas y niños a que se encuentren con la lectura y la escritura también en las actividades y en los juegos que les proponemos. Necesitamos, por supuesto, los recursos lúdicos que promueven el juego simbólico, juego de la cocina, del doctor y la doctora, las herramientas, muñecas, muñecos, superhéroes, superheroínas, bloques para construir, transportes. Todos estos recursos permiten la representación simbólica, las ritualizaciones cotidianas, también el despliegue del lenguaje, porque las niñas y los niños empiezan justamente a desplegar su lenguaje egocéntrico para ordenar, ¿no?, esas acciones que van realizando. Cuando se trata de niñas o niños pequeñitos que tienen escasos recursos lingüísticos o que tienen dificultades en la organización de su lenguaje interior, es fundamental que el lenguaje de quien opera como terapeuta justamente ordene sus acciones, ordene esas escenas, ¿sí?, para promover ese despliegue simbólico. Y, bueno, puede haber también allí una interacción dialógica tomando en cuenta una situación de juego, ¿no? Además son cuestiones muy interesantes que a las niñas y los niños les gustan y que nos permiten incluso conocer algunas otras cuestiones que pueden estar atravesando, padecimientos, dificultades, enojos, molestias, porque bueno, ahí aparecen muchas veces lo que sucede en el contexto del hogar, cómo se construyen el vínculo con su mamá, con su papá, si tienen hermanas o hermanos, si aparecen juegos, por ejemplo, que tienen que ver con jugar a la maestra o al maestro, también se ponen en escena malestares que pueden suceder en el contexto de la escuela, y entonces eso es muy importante para poder acompañar a las niñas y los niños. Y respecto de las herramientas o el juego de la doctora o el doctor, que bueno, en este año se han como multiplicado esos deseos, porque tienen que ver también con el contexto que atravesamos de pandemia y de preocupación por la salud, entonces también es un modo de reparación, ¿no? Más allá de que algunas chicas y chicos han atravesado en lo personal y familiar situaciones difíciles. Lo mismo vale para las herramientas. A veces es bueno tener algunos juguetes que hayan tenido algún inconveniente, que tengan, digamos, que les falte una parte, que estén desarmados, porque también les podemos mostrar que hay situaciones que se pueden reparar, ¿sí? Y eso también, de alguna manera, permite tramitar ciertas dificultades por las que pueden ir transitando las niñas y los niños. Los recursos literarios son fundamentales, tenemos de diverso tipo, cada vez hay propuestas más interesantes para las niñas y los niños, tanto de escritores, escritoras, como también de ilustradores e ilustradoras. Tenemos los cuentos clásicos, las fábulas, las leyendas, pero también, bueno, ahora está apareciendo en escena el libro álbum, donde en algunos casos solo es imagen sin texto, y en otros casos aparece fuertemente la ilustración por sobre el texto, y bueno, son muy lindas las propuestas que hay porque abordan temas que les interesan a las niñas y a los niños, y de alguna manera también dan esta posibilidad, ¿no?, de que se puede contar una historia, aunque no se pueda leer todavía, aunque no aparezcan allí palabras, y se puede, digamos, también hacer estas anticipaciones en relación al aprendizaje, más allá de todo el despliegue que permite la literatura.
porque, bueno, en el marco de la interacción dialógica, pensando siempre en nuestras intervenciones, que promuevan justamente la continuidad y que no provoquen rupturas, que tienen que ver con cambios de temas, con realizar preguntas cerradas que no dan lugar a la voz de esa niña, niño o adolescente, que nuestro lenguaje reorganice, reformule, amplíe, extienda esa producción lingüística, que también promueva la organización de su lenguaje interior, esto que les mencionaba antes, de la importancia que tiene la estructura narrativa para que ese sujeto pueda construir discursos coherentes y cohesivos. Y bueno, obviamente si trabajamos con niñas, niños, adolescentes más grandes o que tienen mayores recursos, quizás nuestras intervenciones son menores, tienen que ver más con sostener y andamiar esa interacción para que, bueno, aparezca en escena su propia voz y su propio relato. Nuevamente, es importante contar con los cuentos, por esto del contexto de presuposición, que favorece la interpretación de quien es terapeuta, y también, bueno, porque es facilitador para quien está tratando de relatar o contar esa historia. Hay juegos muy bonitos que también tienen que ver con los relatos. El cuentacuentos es un juego que tiene diferentes tarjetas, hay distintos lugares, escenarios, personajes, objetos. Entonces, bueno, se pueden seleccionar algunas de esas tarjetas para ayudar a esa niña, niño o adolescente a que construya su propia historia. Están los juegos donde aparecen los cuentos clásicos y que además tienen las tarjetas con los personajes, que más allá que allí se propone jugar a la casita robada, podemos tomar esas tarjetas para que las niñas y niños puedan apoyarse y ayudarse en ese relato o en ese enunciado que quieren construir. Hay otros juegos que lo mismo, se pueden armar como secuencias breves de historias más acotadas y de alguna manera esto nos permite desplegar el lenguaje y además tiene que ver, por supuesto, con la organización del lenguaje interior y la comprensión. Para poder relatar un texto, una escena, una secuencia, hay que poder haber comprendido, ¿sí?, cómo se suscitaron esos hechos en un tiempo y en un espacio. Necesitamos lápices y papeles para todo lo que tiene que ver con la representación gráfica y escrita. Podemos tomar un cuento con el que estuvimos trabajando, o una actividad lúdica que utilizamos para que las niñas y niños hagan un dibujo, pedirles que pongan su nombre, porque eso es importante, imprimir ahí nuestra firma, nuestra autoría. Si son pequeñitos, pedirles que etiqueten, ¿no?, escriban los nombres de esos personajes o de esos objetos, y vamos justamente indagando y promoviendo el aprendizaje de la lengua escrita. Trabajamos con niñas y niños más grandes, bueno, a lo mejor se les puede pedir un título, que elijan una escena que les gustó, y de ese modo también articulamos lenguaje oral y lenguaje. Tenemos los juegos de las secuencias, donde aparece otra vez el relato, pero de alguna manera acotado a una serie de imágenes que hay que encastrar o que hay que ordenar. Entonces, trabajamos la comprensión lingüística, ¿sí?, de esos hechos que se han ido sucediendo, el relato de la historia de una manera más acotada y restringida, por eso es bueno para niñas o niños pequeños o que tienen dificultades significativas en la expresión de su lenguaje. Podemos ir haciendo algunas anticipaciones que tienen que ver con esta evolución del lenguaje del plano sensorial al plano racional, porque, bueno, hemos dado algunos ejemplos en el primer módulo sobre todo, que a veces las niñas y niños pequeñitos lo que tienden a hacer es, en el relato de esa historia, a quedarse muy adheridos a lo que observan de la imagen, y nosotras y nosotros le podemos devolver algunas palabras que tienen mayor nivel categorial o conceptual. Esto que dábamos algunos ejemplos. Cuando aparece una vela derretida, lo que suelen hacer es decir que la vela se puso chiquita, entonces, bueno, no le puede devolver, claro, porque la vela como estaba prendida, se derritió. O esto que a veces aparece, bueno, hay un nene, un papá y un abuelo. Claro, es el nene que creció y se convirtió en papá, y después son un abuelo y se puso viejito, digamos, ¿no? Eso también son algunas anticipaciones para ir trabajando. Los juegos de categorías, clases y loterías
que también hay de distinta complejidad. Por ejemplo, mis primeros paseos o cada cosa en su lugar, aparece un escenario donde hay que ubicar determinados objetos, personas, animales o elementos que pertenecen a ese contexto. Entonces ahí trabajamos la organización del lenguaje interior, la organización de ciertas categorías lexicales en los campos semánticos. Hay otros de, bueno, y lo mismo con las loterías, porque están los animales de la granja, los animales salvajes, los animales acuáticos, frutas, verduras, digamos, categorías y clases de diversos. Otros juegos de categorías donde pueden unir los elementos que se asemejan, los pueden nombrar, y si son pequeñitos se les puede preguntar para qué sirven, porque lo que van a hacer es atender a definirlos por uso y función, y devolverles entonces, claro, por ejemplo, si sirven para viajar, por eso son transportes, son vehículos, sirven para comer, por eso son comidas, ¿no? Entonces, vamos trabajando esas relaciones entre pensamiento y lenguaje, y esa evolución que pretendemos lograr, que el lenguaje pueda ir emancipándose de la experiencia concreta e inmediata para permitir actividades más complejas como son la generalización y la abstracción. Hay otros juegos de categorías más complejos y que además tienen palabras escritas, el Tutti Frutti y el Bucanero y el Piensa Palabra, por dar algunos ejemplos, tienen tarjetas donde aparecen categorías, lo podemos jugar en la oralidad, y cada participante dice una palabra que tiene que ver con esa categoría. Es importante elegir previamente las tarjetas porque tienen diferente complejidad, entonces hay que pensar en esa niña, niño o adolescente, en su edad, en su capacidad para expresar y comprender, ¿sí? Que sea posible desarrollar esa actividad. Ahora les voy a mostrar algunas tarjetas que se ven por dentro. En el caso del Tutti Frutti, bueno, hay que elegir las tarjetas por las categorías que proponen. Se puede elegir a lo mejor con qué letra empezaría, hay que verlo, porque digamos, para eso hay que tener una capacidad de reflexionar sobre la lengua escrita y poder elegir la palabra que corresponde a una categoría, pero que además empiece con determinada letra. En el Bucanero se puede jugar diciéndolo oralmente o también escribiendo con las letras que aparecen. Después tenemos el de papas a pingüino, tienen distintas tarjetas, podemos repartirnos esas tarjetas y que con las cartas que nos tocaron armemos una historia o tratemos de encontrar relaciones entre esas imágenes que observamos, o podemos repartir una determinada cantidad de cartas entre quienes están jugando y en el centro poner un mazo y tratar de buscar dentro de las tarjetas que nos tocaron algo similar a lo que aparece en la mesa. Ahí lo mismo, podemos ir trabajando también esta evolución del plano sensorial al racional, porque en general las niñas y niños pequeñitos lo que tratan de hacer es asociar por aquello que observan, entonces buscan la similitud de la forma, del color, de alguna característica perceptual, y les podemos ir proponiendo, bueno, ahora busquemos que sirvan para lo mismo, o que sean instrumentos musicales, o que sean ropas, o digamos lo que vaya apareciendo en esos dibujos. También se pueden hacer asociaciones, digamos, más alocadas y disparatadas, que también tienen que ver con la creatividad y el ingenio, que de hecho es lo que propone la caja inicial, donde hay una secuencia de imágenes que si las vemos, podríamos decir que tienen que ver, y sí tienen que ver por una asociación, digamos, más paralela, y no que sigue la lógica. El otro juego, que se llama Adivina quién soy, es un juego complejo porque la instrucción lo que propone es que hagamos preguntas para que la otra persona nos responda por sí o por no, y entonces logremos descubrir la palabra. Para niñas y niños pequeños es muy difícil formular preguntas tratando de buscar ese tipo de pistas. Por eso yo lo que hago es modificar las instrucciones de los juegos de acuerdo a lo que pretendo lograr con esa niña o niño. Entonces lo que podemos hacer es, damos pistas semánticas para que esa niña o niño comprenda y
pueda encontrar la palabra y nombrarla, y a su vez que pueda hacer lo mismo, ayudándonos a nosotras y a nosotros a descubrir esa palabra, ¿no? A veces, ¿qué hacen los chicos? Empiezan a decir, cuando son pequeñitos, bueno, es verde. Yo le digo, bueno, pero hay un montón de cosas verdes. Es verde, pero ¿qué es? ¿Es una cosa, algo que se come? ¿Es un animal? ¿Es un lugar? ¿Sí? También nosotras vamos dando pistas para que vayan pensando de qué se trata, aunque todavía no lo puedan decir de manera autónoma. ¿Sí? Más allá de estos recursos y actividades, es importante tener en cuenta otras decisiones terapéuticas que debemos tomar, que tienen que ver con el tiempo y la frecuencia de las sesiones, ¿sí? Es decir, cada cuánto nos vamos a ver, cuánto tiempo vamos a trabajar, pensando en esa niña o niño, en su historia, en su contexto, su problemática lingüística. Es muy importante allí su edad, porque eso tiene que ver con la capacidad de atención que pueden sostener las niñas y los niños. También con su disponibilidad, porque a veces pueden suceder casos donde haya dificultades de orden subjetivo, y entonces no es tan fácil sostener tantos encuentros. Pensar en las actividades, en los recursos, cómo seleccionarlos, cómo presentarlos, cuánto tiempo vamos a ir desarrollando esa actividad, ¿sí? De qué manera vamos a andamiar y sostener esa propuesta para que esa niña, niño o adolescente realmente pueda participar genuinamente de la propuesta que estamos haciendo. Por supuesto, es fundamental construir un vínculo de confianza con ese sujeto, que sepan que en el espacio en el que se encuentran con nosotras y nosotros se sienten escuchados, respetados, valorados, que ese espacio les pertenece, ¿sí? Eso se evidencia en nuestros gestos, nuestras acciones y no solo nuestras palabras. Es importante generar un vínculo transferencial con las familias, porque las familias son las que deciden sobre la vida de las niñas, los niños y adolescentes, entonces tienen que saber que cuentan con nosotras y nosotros para poder acompañarlos en el desarrollo, en el crecimiento y en los aprendizajes de sus hijas, sus hijos, para que las niñas y niños puedan confiar en sí mismos. Bueno, les tenemos que confirmar, quienes somos grandes y en nuestro caso quienes además desempeñamos una función terapéutica, que confiamos en ellos, que más allá de las dificultades, los errores, es posible seguir aprendiendo. Muchas veces jugar, equivocarnos, nosotras y nosotros que somos grandes, mostrarles que somos falibles, que eso es parte del aprendizaje, es de alguna manera un alivio y una reparación. Compartir con ellas, con ellos, algunas experiencias de la infancia, cuando surgen, ¿no? Ponernos en el lugar de las niñas y los niños. Porque si queremos trabajar de manera comprometida con la niñez, no debemos olvidarnos del tiempo en el que supimos ser niñas y niños. Es muy importante realizar entrevistas con las familias, porque bueno, son quienes están al cargo de la crianza y de la educación de las niñas, niños y adolescentes, las reuniones con docentes para trabajar de manera interdisciplinaria, para acompañar los procesos de aprendizaje, reuniones con otros profesionales que pudieran intervenir en ese caso, y por supuesto pueden surgir determinadas situaciones en las que haya que tomar otro tipo de decisiones, como realizar una interconsulta, realizar una derivación. Entonces esas también son estrategias terapéuticas que debemos tener en cuenta en cada situación. Y ahora les quiero compartir una ilustración de Tute, que a mí me gusta mucho. Me gusta todo lo que hace Tute, pero bueno, esta en particular. Me quedó chiquita. Pero bueno, si se alcanza a ver, hay una persona que evidentemente es un profesional que tiene una pared llena de diplomas, por lo cual se nota que ha estudiado muchísimo, y que cuando alguien se le presenta, dice no sé. Digamos, eso siempre es bueno tenerlo en cuenta.
Quienes comienzan a dar los primeros pasos siempre sienten que son un poco más inseguros, porque en la medida en que vamos transitando por nuevas experiencias, vamos aprendiendo con otras personas, sentimos que algo más sabemos. Pero eso no quiere decir que no se nos presente la posibilidad de no saber alguna vez, ¿sí? Porque como dice Paulo Freire, todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo, por eso aprendemos. De allí la importancia del trabajo interdisciplinario, de pensar y trabajar junto a otras personas para abordar problemáticas de complejidad como tienen que ver con el desarrollo y los aprendizajes de las infancias. Ahora les quiero mostrar, a ver si lo pongo en grande, para que se vea mejor. Que ustedes ya lo conocen, por supuesto. Que son algunas frases del Principito que están ilustradas de una manera muy bonita. Y en general el Principito siempre nos recuerda lo importante. Esta es una ilustración de Pablo Bernasconi, que tiene una frase del Principito que dice: las personas grandes nunca comprenden nada por sí solas y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones. Eso es cierto, por eso es bueno tenerlo en cuenta, sobre todo si trabajamos con niñas y niños que presentan alguna dificultad en su desarrollo, por lo cual deberíamos ser aún más considerados, contemplativas y contemplativos. Y esto suele suceder, por lo que claramente expresa el Principito, porque todas las personas alguna vez fueron niñas y niños, pero muy pocas lo recuerdan. Así que es bueno hacer ese ejercicio de encontrarse con la propia infancia. Y otra frase que a mí me gusta mucho y que tiene que ver con el vínculo que construye el Principito con el zorro. Él habla de la domesticación, que tiene que ver con la construcción de lazos, y que esos lazos que se construyen implican una responsabilidad. Ojalá podamos lograr eso. Pongamos todos los esfuerzos para que cada vez que nos encontremos con una niña o niño esté deseando venir a ese espacio. Como dice el Principito, ¿no? Que si sabe que a las 5 de la tarde va a encontrarse con nosotras o nosotros, ya lo esté deseando desde las 4. Que ese sea realmente un encuentro gozoso y dichoso, porque de esa manera vamos a poder promover efectos terapéuticos que, por supuesto, tienen que ver con los conocimientos aprendidos, tanto teóricos como prácticos, pero sobre todo con el vínculo que podamos construir con esa niña, niño o adolescente, y con la ética y el respeto puesto a disposición de su progreso, de su acompañamiento y de su bienestar. ¿No? Así ha sido la clase de hoy. Por supuesto, ahora escuchamos comentarios, preguntas, dudas, intervenciones, lo que quieran compartir.